El uso que usted hace de sus redes sociales no solamente se concentra en el entretenimiento, en mantener informado o estar en contacto con sus familiares y amigos. Todas las huellas que usted está dejando en diferentes plataformas pueden estar siendo usadas para campañas de comunicación política y usted no se da cuenta. Ese es un tema que estaremos analizando en este video podcast, la relación entre la comunicación digital y la política, justamente a propósito del inicio de las discusiones, la precampaña electoral, porque en Colombia el próximo año tendremos todos la política en nuestra agenda y en nuestro día a día, más de lo que ya lo tenemos ahora. Este es Entre Likes y Links, un video podcast que realizamos desde la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, la UAO, y que grabamos desde los estudios de Audiolab en nuestros laboratorios de producción digital aquí en el campus Valle del Lili. Para entrar en materia, quiero saludar a Daniel Otálvaro y a María Juliet Ruiz, quienes me acompañan, estudiantes de la Maestría en Comunicación Digital, que estarán conmigo discutiendo y debatiendo sobre lo que está pasando en este contexto en términos de comunicación política y la comunicación digital. Para que entremos en materia, Daniel, contemos primero a manera de contexto la importancia de Cambridge Analytica para comprender qué está pasando actualmente en términos de comunicación política para nuestras audiencias. Daniel. Camilo, en el año 2016 la comunicación digital cambió para siempre lo que es las campañas políticas. Fue allí cuando Cambridge Analytica tuvo acceso a más de 50 millones de datos y perfiles de la aplicación de Facebook y que llevó a los tribunales a su CEO, que es Mark Zuckerberg. Esto empezó a verse a partir de este año porque hablamos ya de psicoperfiles, casi una comunicación dirigida a aquellas personas que a través de sus reacciones ya tenían una segmentación estructurada. Eso cambió para siempre las formas de hacer campañas en las redes sociales. Muy bien. Estamos viendo también que ya nos enfrentamos como colombianos a una precampaña digital incluso en las diferentes plataformas y vemos a varios precandidatos que quieren ser presidentes de Colombia ya haciendo una serie de actividades y estrategias en las redes sociales. Para analizarlo, veamos primero este video que muestra parte de este panorama. Se creen que pueden entonces convertirse en verdugos, hundir la consulta popular y decir no va más y al pueblo no se le deja hablar. ¿Y qué, Petro? ¿Y qué? Porque hay un responsable político y hoy les digo aquí a todo el país, el primer responsable político es el presidente Gustavo Petro. Así es, porque el presidente Gustavo Petro ha promovido un ambiente de violencia, un ambiente que nos está trayendo sangre y dolor. Si usted nos está solamente escuchando a través de plataformas de podcast, bueno, estábamos viendo imágenes de Daniel Quintero y de Vicky Dávila, ambos personajes de gran reconocimiento en Colombia y que están ya en procesos de precampaña para ser candidatos a la presidencia en las próximas elecciones del 2026. María Juliet, ¿qué podemos decir en términos de comunicación política de qué está pasando con estos dos ejemplos? Camilo, mire, yo quiero hablar específicamente del algoritmo y de la forma en la que esto media la política y la comunicación política en la actualidad. Y es que entendamos como algoritmo a ese editor que está invisible, que nos ve a todos, pero nosotros no lo tenemos muy en cuenta. El algoritmo en las redes sociales es el que decide qué vemos, qué es lo que será tendencia, qué es lo que funciona y nos ayuda, o por lo menos a los estrategas de comunicación política, les ayuda a definir cuál es esa estrategia en redes sociales que les va a beneficiar para su campaña. Veíamos y escuchábamos a Daniel Quintero que usa el audio de una de las alocuciones del presidente Gustavo Petro y él está sentado arriba de una chiva con la bandera de Colombia. Ahí se hace toda una significación comunicativa en la que el algoritmo premia
las reacciones tanto a favor como en contra para viralizar este tipo de contenidos. Daniel Quintero ahí no utiliza ningún tipo de diálogo más que la voz del presidente. Comparado con el caso de Vicky Dávila, no vamos a analizar, digamos, el discurso de ella, sino la emoción que presenta en la presentación, pues, de su noticia, porque el algoritmo premia los videos que tienen más me gusta, como se conocen, los que tienen más likes, los que tienen más reacciones. El algoritmo no premia la verdad. El algoritmo no dice esto es cierto, no lo viralizamos, esto no es tan cierto, entonces no lo viralizamos. El algoritmo lo que hace es que si tu video tiene la mayor cantidad de me gustas, pues le abre un espectro más grande para que se convierta en lo que todos conocemos como viralidad. Justamente viralidad pareciera uno de los conceptos que más se estarían buscando en términos de comunicación digital contemporánea, que me imagino que no solo en términos de política, pero especialmente pues por la coyuntura de este episodio, pero todo el tiempo nos piden a los comunicadores, a los periodistas y a las personas que trabajan en áreas relacionadas, quiero ser viral, ayúdeme a ser viral. Dale, Camilo, María. y para hacer allí una acotación, y es que antes estos discursos y estas peleas, entre comillas, se daban en plazas públicas, en tarimas, en otros escenarios de diálogo, pero ahora se dan a través de redes sociales. Así es. ¿Por qué es importante entonces reflexionar de manera crítica sobre la viralidad, Daniel, en términos de comunicación digital? Camilo, antes de responder a su pregunta, quiero aportar, y es que lo que es viral, muchas veces esos candidatos se pegan a ese tipo de temas para posicionarse. Tenemos lo del tema con la isla en el Amazonas con el Perú, entonces voy y coloco la bandera allá. Tengo la muerte de Miguel Uribe, entonces yo como candidato tengo que mostrarme y dar unas declaraciones desde la clínica para posicionar esa figura política usando un tema viral de coyuntura. Eso es importante mencionarlo porque entonces el algoritmo no segmenta la audiencia tanto por el personaje, sino por el tema que se está discutiendo. Y es lo que vamos, el discurso y el lenguaje como unas formas de delimitar el contexto en el que se está llevando a cabo el proceso comunicativo. ¿Cómo podemos recomendarle también a los usuarios, María Juliet, qué tener en cuenta en términos de esta viralidad que se está dando en la comunicación política que estamos viviendo? Claro, Camilo, y es que mire, el ciclo es el siguiente: el algoritmo amplifica la información y se convierte en una tendencia, y esa tendencia hace legítimo esos discursos, y luego esto, digamos que la sociedad actúa en favor de, es decir, una persona, por ejemplo, comparte un meme, un tweet, incluso un video agresivo con algún tipo de violencia, y esto se convierte en una reacción de las personas. Entonces, como para prevenir este ciclo, lo importante es, primero, pues tener unas fuentes de información verídicas. Si usted es de los que utiliza medios de comunicación tradicionales, pues un medio de comunicación tradicional que para usted sea fiable, y además, pues también siempre consultar a la fuente. Aquí es algo muy importante, Camilo, y es que nosotros con esta herramienta podemos influir y podemos hacer parte de la noticia, parte de la viralidad, sean contenidos verídicos o sean contenidos que no tienen tanta veracidad o que no los hemos confirmado. No solo pasa, como usted lo decía, en el sector político, sino también en otros sectores. Vemos a una persona que, este caso es muy viral y me salgo un poco del contexto político, unos motoladrones quedaron grabados, alguien subió ese video y a una chica que era muy parecida a la persona que iba con el motoladrón, la empezaron a censurar en redes sociales, a amenazar, empezaron a buscarla en su casa, y ella decía, venga, yo no tengo el tatuaje que tiene la motoladrona, no soy yo, y le tocó salir a exigir respeto y a dar unas declaraciones para limpiar su buen nombre. Entonces ahí
respondiendo específicamente a su pregunta, es muy importante poder tener un pensamiento crítico, un filtro a la hora de consumir estos contenidos y no, como dice una de mis tías, si aparece en Facebook yo le creo, pues no, hay que hacerle un filtro a eso. Ok, está viendo y está escuchando Entre Likes y Links, un video podcast que realizamos desde la Maestría en Comunicación Digital, en el que analizamos desde la perspectiva de la comunicación digital diferentes acontecimientos coyunturales y demás. Para seguir hablando en términos de qué está pasando con las comunicaciones, la digitalización y la política en Colombia, quisiéramos hablarles ahorita un poco sobre persuasión simbólica. Veamos este video para analizar este caso. Lo primero que hay que hacer cuando llega aquí es comprar el sombrero de llanero. El buen hijo vuelve a casa a pie de cuesta a donde Jimmy por el perrito. Llega el momento en el que vemos a candidatos comiendo platos típicos, bailando en las emisoras, entre otras acciones. Es lo que veíamos en este video en el caso de Claudia López. Daniel, ¿cómo podemos analizar este video, este fragmento? Bueno, aquí entra la persuasión simbólica en juego y es cómo estos imaginarios colectivos y sociales que están en un contexto determinado sirven para que los candidatos los usen y se muestren cercanos a ese tipo de población. Entonces, si yo voy a Medellín, la bandeja paisa, en Cali bailo salsa, pero eso son relaciones de poder y de influencia que están en el imaginario social, en la realidad, pero llevados a un contexto digital. A partir de allí, entonces, empezamos a entender que la violencia simbólica no es algo físico, sino cómo yo impongo una realidad a través de las plataformas digitales. Eso es lo que están utilizando los candidatos cuando van a terreno, cuando van a campo y salen pues del centralismo a las regiones. Además de estas formas de conectar, especialmente cuando visitan los territorios, vemos que las coyunturas, los panoramas de violencia que vivimos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, también se trasladan a las plataformas digitales y se agudizan en contextos electorales. Veamos un poco este video para seguir analizando el tema. Yo espero encontrarme con Cepeda en la arena política. Allí te veo, Cepeda. Vamos a ver de qué estás hecho y te voy a demostrar de lo que estoy hecho yo. Pero si te lo encuentras, lo saludas. No. Yo de esa plaga no me dejo ni saludar. ¡Me estoy quemando! Porque es que la gente ya se dio cuenta que soy una farsante, ya lo entendieron. Y se me está yendo la gente, se me está yendo todo el mundo. Lo único que me queda es decir que Petro es corrupto y que Nicolás Petro es corrupto. Yo puedo probarlo. Entonces, palabras que aluden al conflicto, a la confrontación. Y eso que estos ejemplos que estamos viendo, veíamos un fragmento de una entrevista de Abelardo de la Espriella, veíamos al comentarista opinador Levi Rincón hablando allí sobre Vicky Dávila, haciendo referencia sobre Vicky Dávila. Son solamente fragmentos que hemos elegido, que son así pequeñitos en comparación a todo lo que hay detrás de estrategias que tienen que, más como el uso hacia la violencia. María Juliet, ¿cómo podemos analizar esta, si se puede llamar estrategia? Claro, Camilo, y es que mire, desde la comunicación digital estratégica, esto se traduce en unos conceptos básicos que incluso tienen un orden, y es que primero hay que analizar los datos, y es esto, saber qué temas están en tendencia, lo que usted mencionaba, cuáles son los tonos que generan más emoción, y no necesariamente una emoción positiva, alegría o admiración, sino que esa polarización en redes sociales. Entonces eso es como lo primero que se hace. Luego se empiezan a diseñar esas narrativas audiovisuales pensadas en captar la atención y por supuesto pues en entrarle de manera positiva al algoritmo. Entonces empiezan los editores, los redactores de este tipo de campañas a pensarse cuáles son esos hooks o esos ganchos que funcionan en redes sociales para optimizar cada pieza audiovisual, que sea corta, que tenga un buen ritmo
y que atrape inmediatamente con una frase que sepan que va a generar una emoción que termina siendo de manera muchas veces inconsciente en la audiencia. Y luego a esto se mide la respuesta. Esto es un proceso de estar testeando todo el tiempo con videos, qué funciona, qué no funciona, para poder ajustar el siguiente contenido. Y con esto, pues cada publicación se convierte en un experimento donde se mide cuánto dura la atención, cuántos likes o cuántas reacciones positivas o negativas, los comentarios y todo ese feedback que le llamamos nosotros en la comunicación, que permite ahora tener estas redes sociales. Nos permiten tener acceso a esa información que antes pues no era tan medible como tal. Entonces estamos viendo la importancia de la viralidad, patrones de identidad, cómo hacer conexión con el otro a partir de acontecimientos cotidianos, pero también cómo apelan a tus emociones digitalmente para llamar tu atención y comunicarte políticamente. No hemos visto nada todavía como el fondo, pero hablemos ahora, Daniel, de la representación simbólica que tiene todo lo que vemos en este menú y esta receta que estamos siguiendo y describiendo de comunicación política. Veamos este video para analizarlo. Con ese simio, ¿a quién te refieres? A Francia Márquez. Ah, ok. A Francia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede tener un negro? ¿Cómo podemos, recordémosle a las personas que tal vez nos están escuchando y no viendo, qué fragmento era que se volvió muy viral, ¿no? Recordémosle a las personas que de pronto nos están escuchando. Claro, Camilo, ahí vimos el fragmento de la señora Fabiola. Lo usamos porque ya es una señora que fue condenada por la justicia colombiana y vemos cómo ella se refiere de manera denigrante a la vicepresidenta Francia Márquez. Y ya lo que usted lo decía ahorita en el fragmento anterior, de cómo las emociones también hacen parte del discurso político. Entonces vamos otra vez a las plataformas digitales. ¿Cuáles son esas reacciones que tenemos nosotros? Me entristece, me enoja, que a la vez estamos expresando unos sentimientos. Entonces eso hace parte de cómo el lenguaje y el discurso va sintonizado también con las emociones. Entonces, si yo logro canalizar el malestar de cierto contexto o ciertas ideologías, entonces eso se vuelve parte de mi electorado y no va de la razón de mis propuestas de una manera estructurada, sino que yo represento un sentimiento, ya no represento una ideología, sino que represento una masa que está inconforme o conforme de acuerdo a lo que yo represente. A eso también va el análisis del discurso en las plataformas digitales. Pero además esa violencia simbólica contra las personas que podrían estar, que son diferentes, que están hacen parte de una línea de pensamiento político que no es la suya, o sea, cómo agudizan esa violencia que hemos representado de otras maneras, de manera simbólica, ¿no? Es lo que veíamos ahí en este caso. Sí, claro, y como desde, digamos que esa violencia virtual, ciberviolencia, que de hecho está tipificada en la Constitución Política Colombiana, pues esa violencia que termina siendo, mire, para contexto, cualquier tipo de agresión que ocurre a través de redes sociales, y hay varios tipos: violencia sexual, desinformación, el mal uso de la imagen de las personas, bueno, entre otras, y esto no se limita solo a un insulto, sino que puede ser acoso, suplantación, manipulación de imagen, como ya lo mencionaba, y sobre todo la difusión y la descontextualización de diferentes, digamos, videos, participaciones, en este caso hablando de política. Todos estos comentarios negativos que se terminan convirtiendo muchas veces en memes, canciones, y para esto yo le quiero preguntar, bueno, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, ¿recuerdan el caso de Sara y el de la Sijín? Un caso de una presunta infidelidad en el que un miembro de la policía llega, encuentra a su supuesta esposa con otra persona, la publica en redes sociales
y luego esto en 2 días se vuelve muy viral. Sara luego en un programa muy reconocido de investigación en Colombia dice que al tercer día intentó quitarse la vida, la gente le fue y le rompió los vidrios, la gente la amenazó en redes sociales, le hicieron canciones. Hubo una persona, un creador de contenido que hizo la parodia de ese video y tuvo más de 18 millones de vistas en redes sociales, se volvió muy viral. Y ella dice que perdió su empleo, su familia, sus amigos fueron los únicos que quedaron con ella. Ella estaba sola en una ciudad en Colombia y la encontraron moribunda en el piso después de que ella intentó quitarse la vida. Entonces aquí podemos analizar cómo este contexto digital y todo lo que pasa en las plataformas, esta violencia o ciberviolencia termina digamos, llegando a la realidad y afectando de manera muy negativa las víctimas de este tipo de violencia. Muy bien. Este es un panorama muy complejo que estamos viendo en términos de comunicación digital, quién tiene el control, quién comunica, quién logra ser viral. Para ir cerrando nuestro episodio quisiera preguntarles conclusiones sobre este análisis que hemos hecho en términos de comunicación digital y que especialmente esas conclusiones con qué recomendaciones le hacen a las audiencias para esta temporada en la que nos vamos a enfrentar a muchos más mensajes. Daniel. Una de las cosas es moderar el lenguaje y el discurso. Si caemos en esas discusiones, caen como un ejército. Y lo digo por los hechos recientes y por lo que ha pasado también hace unos años. Cuando el señor presidente se refiere a la señora de la revista, o cuando ayer el presidente de los Estados Unidos dice Gustavo Petro, líder del narcotráfico. Entonces, yo muevo masas en contra de alguien. Muevo todo un equipo digital para poner de tendencia un tema. Entonces, si yo o alguien que está usando una plataforma va a caer en eso, pues está siendo parte de un ejército totalmente digital. Y lo último es, si es una frase cliché, pero muy pertinente. Si el producto es gratis, el producto es usted. María Julia. Bueno, Camilo, básicamente entender que lo que pasa en redes sociales termina teniendo una dosis muy alta de subjetividad y muchas veces de ficción. Entonces partimos desde ahí intentando que las personas puedan filtrar esa información, puedan entender qué es lo que hay detrás de un mensaje, que si su candidato político vino a bailar salsa, realmente no es porque le guste mucho la salsa, más bien es que le gustan los votos que puede atraer pues con este tipo de dinámicas culturales a las que se mezcla. Otra cosa muy importante es que terminamos siendo nosotros quienes entregamos esa información, esos likes, esos datos con los que los políticos terminan manipulando las masas y no se trata solo de política, se trata de comunicación y se trata de construir sociedad a través de las plataformas digitales. Así es, queríamos hacer esta reflexión sobre la importancia de la comunicación para la democracia. Recuerde que usted tiene derecho a que se le brinde información verificada, especialmente en estas temporadas en las que las decisiones que usted pueda tomar tienen un impacto grandísimo en toda la sociedad. Y queremos con esta reflexión invitarlos a tener mucho cuidado, a revisar múltiples fuentes, a verificar, a no compartir inmediatamente todo el contenido que les llega por redes sociales, sino al menos contrastarlo con otras fuentes y a enriquecer su agenda, sus medios para tener una opinión mucho más fortalecida en esta temporada electoral. Este fue un episodio de Entre Likes y Links, un video podcast que hacemos desde la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, la UAO, donde reflexionamos sobre las relaciones entre la comunicación, la digitalización y diferentes temas de coyuntura. Muchas gracias Daniel y María Juliet y a ustedes por vernos y escucharnos. Hasta luego.